Bueno, y en medio del barullo que ha provocado la precandidatura presidencial de Trump por el Partido Republicano, pedimos al joven politólogo y economista Ricardo Pérez Fernández que nos explicara las características fundamentales del complicado sistema electoral de los Estados Unidos de América. Esto fue lo que nos dijo Pérez Fernández. Es una estructura bastante compleja que a veces hasta uno mismo se enreda tratando de desmarañarla, pero es un modelo que se ha construido dentro de la democracia representativa que tiene varias instancias de representación. En el caso de la escogencia de candidatos presidenciales, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, lo que se utiliza es la metodología de delegados, de selección por delegados. Ahora bien, ¿cómo se determina? Primero, ¿quiénes son estos delegados? ¿Cuántos se atribuyen a cada estado y cómo se reparten al final? Los delegados son los representantes de la dirigencia del partido estatal en cada territorio. Aparte de eso, también entran dentro de los delegados los que son funcionarios electos, ya sea a nivel del Congreso estatal o a nivel del Congreso federal, para cada uno de esos estados. Y al final, con una fórmula que los contempla a ellos dos, a esas dos figuras, más la votación que haya registrado ese estado en las elecciones anteriores, se determina la cantidad de delegados que se le asigna a cada estado. Para elegir presidente en Estados Unidos, los 50 estados del país celebran primarias, bueno, celebran elecciones internas, ya sea bajo la modalidad de primarias, que las conocemos, es como nosotros lo hacemos aquí, o bajo la modalidad del caucus, que viene siendo traducido a un concilio partidario, donde lo que sucede ese día es que la gente se reúne en lugares públicos, discute por unas horas sobre las propuestas de un candidato y del otro, y al final entonces se distribuyen en función de a quién finalmente deciden apoyar en la contienda. Luego pasa un conteo oficial y se determina quién ganó cada recinto electoral. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el caucus y la primaria? Que quien vote en una primaria puede ser movilizado a votar fácilmente a una primaria porque sería simplemente cuestión de proveerle el transporte, colocarlo en la fila que nunca es muy larga, ejercer el voto e irse para su casa. En el tema, bajo la metodología del concilio partidario del caucus, es preciso estar en los recintos electorales a una hora determinada, participar en el debate, que por lo general es mínimo 2 horas, y luego quedarse ahí hasta que termine el conteo de cómo se distribuyen las simpatías en ese recinto electoral. Eso es más de militantes, más de seguidores. Quien se presenta a un concilio partidario a ejercer el voto es porque siente lealtad y está atraído verdaderamente por un proyecto político. Se eligieron los delegados. Entonces, 50 estados más los 6 territorios estadounidenses que no son estados. Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, etc. Cada uno de ellos celebra su elección partidaria. En el caso de los demócratas, siempre los delegados serán asignados por la metodología proporcional. Es decir, 60-40. Bueno, pues en esa misma proporción, como haya quedado el voto popular, se asignan los delegados a los precandidatos que hayan participado. En el caso del Partido Republicano, se emplea la metodología de asignación proporcional hasta el 14 de marzo. A partir del 14 de marzo, todo estado que aplique para hacerlo puede asignarlo en función de el que gana la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. Y eso se hace para tratar de que el proceso de elección interna no dure tanto tiempo, porque lo que le sucede a los republicanos es que mientras más se extiende el periodo de elección intrapartidaria, o sea, la contienda para elegir candidato presidencial, más hacia la derecha se va el partido en sus propuestas, en los debates, y bueno, y en sentido general, en el tono que adquiere la conversación entre republicanos. Y luego eso representa un reto bastante importante al momento de enfocarse en las elecciones generales, porque es preciso hacer un giro hacia el centro, que es donde se encuentra, ideológicamente hablando, la mayoría del electorado norteamericano. Entonces, a partir del 14 de marzo, en el caso de los republicanos, es la metodología del winner takes all. Si un candidato gana el 51% de los votos en un estado, se llevó todos los delegados. No se habla en la sociedad norteamericana, sociedad política, de modificar, de simplificar ese modelo. Eso es
Se ha discutido mucho, ya mucha gente se cuestiona el porqué de este Porque sistema. incluso se ha demostrado ciertos niveles de injusticia. Sí, claro. Y el trauma Al Gore quedó ahí. Exactamente, porque a veces la votación popular consolidada, porque hay que recordar esto también, la votación popular consolidada es una cosa y la votación popular fragmentada por estado es otra. A veces, cuando se totaliza la cantidad de votos, se tiene el resultado de que en votos popular consolidados un candidato obtuvo más, pero el otro obtuvo más delegados. Se puede criticar el sistema y decir, eso es antidemocrático. Si se ve como un todo, efectivamente podría resultar antidemocrático, porque una persona que ganó el voto popular termina no siendo escogido presidente de la República, pero hay que recordar que y aquí en el escenario de las elecciones generales, sí, los colegios electorales, o sea, los sí, votos electorales necesarios para ganar las elecciones, se distribuyen en los estados, entre los estados, en función de la población que habita en ellos. Y en función, que a su vez es una función de la cantidad de representantes que tienen en el Congreso. Es decir, la cantidad de diputados que tiene el estado de California ante el Congreso en Washington es determinado por la población que reside en California. Exacto. De ahí que un candidato que gane el estado de California, no puede eso equipararse a que otro ganó el estado de Wyoming, donde hay 400,000 personas, y decir, ambos ganaron un estado. No, no es lo mismo. En uno reside una parte importante de la población norteamericana y en el otro no. Entonces, eso es lo que hay que entender sobre el sistema americano. Además, que lo que se hizo en esencia fue replicar el modelo, la metodología que se utiliza para las elecciones generales y llevarla al método de selección de los partidos. Es exactamente lo mismo. Lo único que en las elecciones generales hablamos de los colegios electorales, claro, y en el caso de las elecciones intrapartidarias hablamos de delegados. Una cosa, ahora que en el país está tan de moda el transfugismo, el señor es delegado, ganó Trump, él es delegado de Trump en Texas. A la hora de votar como delegado, ¿él puede cambiar su voto? Bueno, aquí se complica un poco más. Otra vaina. Podría cambiar el voto, de hecho ha sucedido. Lo que pasa es que nunca ha sucedido en una magnitud lo suficientemente importante en términos numéricos como para alterar un resultado. Dentro de los delegados existen 3 tipos. Están los delegados jurados, esos son los que tienen por obligación que votar de conformidad como haya sido el resultado en el estado que representan. Los delegados no jurados, que también se espera que voten de conformidad como haya determinado el voto popular en su estado, sí, pero que tienen más flexibilidad. Y luego, en el caso del Partido Demócrata, están los superdelegados, que son delegados que no se deben a nadie, ni se deben a ningún proceso de votación en específico, sino que son figuras del partido que el día de la convención pues, deciden a quién darle su voto. Y en el caso de los republicanos existe la figura del superdelegado, pero con otro nombre. Y esto ya numéricamente sí es una cantidad menor, estamos hablando de 150, un poquito más de 150. Entonces, dependiendo de la categoría de delegado que sea usted, sí, usted podrá o no cambiar el voto en el momento de la contabilización en el marco de la convención de los partidos. Ricardo, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, ¿cómo explicar el éxito dentro de las filas republicanas de un hombre cuyo discurso se basa en el odio y en la descalificación, e incluso en contra del inmigrante en un país de inmigrantes? Pero los datos están ahí. Después de la pausa hablemos del fenómeno del impresentable señor Trump en la política norteamericana con Ricardo Pérez Fernández. Ya regresamos. Bueno, Donald Trump es la representación de lo que a mí siempre me dijeron que era el resultado del sueño americano. Es un tipo que ha sido exitoso, por lo menos él se vende de esa manera. Y de hecho pensamos lo mismo, la diferencia es que él tiene un micrófono y lo dice, y yo no.